Estos estudiantes están aquí para aprender de nosotros, pero también para enseñarnos. Comencemos por discutir las diferencias en nuestros sistemas educativos. La lección comenzó con una introducción a la historia galáctica, un tema en el que los Veri habían sobresalido durante mucho tiempo. Rick se sentó esperando que los estudiantes humanos tuvieran dificultades con la compleja línea de tiempo de la política galáctica. Sin embargo, para su sorpresa, Liam levantó la mano. Profesor, si me permite, Liam comenzó de la manera en que describió el ascenso del Imperio Crea. Parece incompleto. ¿No jugó también un papel el conflicto con los insectos UL en su expansión? Toda la clase se volvió hacia Liam atónito. Los ojos de Kak se abrieron con incredulidad. Rick sintió su pulso. «Quicken, ¿cómo podía saber que ese nivel de detalle ni siquiera estaba en los libros de texto?» El profesor Darby parpadeó claramente, retrocediendo. «¿Por qué?» «Sí, eso es correcto. Joven humano, ¿cómo obtuviste este conocimiento?» Liam se encogió de hombros. Leyó mucho. La clase continuó, y nuevamente los niños humanos sorprendieron a todos con sus agudos conocimientos y preguntas de prueba. Desafiaron el material, cuestionaron las teorías establecidas, e incluso señaló errores en algunos de los registros históricos. Al final del día quedó claro para todos en la sala que los niños humanos no se parecían a ninguna otra especie. Su capacidad de pensar críticamente y cuestionar todo no era solo un rasgo, era una fuerza a tener en cuenta. Relix intercambió una mirada con Kaka. Sus dudas anteriores se desvanecieron. Ahora entiendo. Ella susurró. No solo aceptan las cosas como son. ¿Quieren saber por qué? Kaka asintió con la mirada fija en el grupo humano, y eso es lo que los hace tan peligrosos. No temen a lo desconocido. Lo aceptan a medida que el día se acercaba a su fin. La emoción de Relic por los días venideros creció. La aventura apenas comenzaba y los humanos ya estaban demostrando ser más de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, la Universidad Galáctica zumbó con chismes sobre la clase del día anterior. La noticia de los estudiantes humanos, el pensamiento rápido y las preguntas críticas se extendió como un reguero de pólvora. Rix y Kaka escucharon a estudiantes de otras especies, discutiendo la capacidad de los humanos para desafiar incluso las enseñanzas más establecidas. Algo rara vez visto en la historia de la universidad. Mientras Rick se preparaba para la conferencia del día, se encontró más ansiosa que nunca por sentarse junto a Liam y sus compañeros. La clase de hoy se centraría en la resolución de problemas, algo en lo que Ver se destacaba, porque siempre se había enorgullecido de su capacidad de pensar lógicamente y seguir procesos estructurados, y tenía curiosidad por ver cómo los humanos lo abordarían cuando los estudiantes ingresaran al gran auditorio. La profesora Darby los recibió con un desafío. Hoy nos centraremos en un tema que a menudo desconcierta a muchas especies. Ingeniería interestelar. Hemos construido un obstáculo, un sistema que funciona mal a bordo, una simulación de una nave espacial que cada uno de ustedes intentará resolver. ¿La clase? Se inclinó hacia adelante intrigada. Anthony de Recchi se estremeció de emoción. La ingeniería de naves espaciales era un campo complejo, pero confiaba en que podría manejarlo después de todo. Los Veri eran conocidos por su experiencia técnica. Los estudiantes se dividieron en pequeños equipos con un humano en cada grupo. El grupo de Rix incluía a Lime y otras 2 especies alienígenas, el enorme y torpe Gorath y un Lixin, un insecto delgado. Se acercó a la simulación con una mezcla de emoción y aprensión. La voz del profesor Dar resonó en la habitación. Su tarea es simple. Repare el sistema de propulsión roto de la nave espacial en la próxima hora. Trabajen juntos, usen sus fortalezas únicas y recuerden que la solución puede no ser siempre la que esperan. Rix se sumergió de inmediato en el problema y analizó la situación. A través de la lente de su entrenamiento BED, el cableado de los sistemas de propulsión estaba desordenado. La Universidad Galáctica, una estructura colosal suspendida en los márgenes del sistema nebuloso, era famosa por su diversidad y la mezcla de especies de toda la galaxia. Sin embargo, hoy estaba llena de energía incluso más que de costumbre. El muy esperado programa de intercambio con la Tierra hizo que todos hablaran entre el mar de estudiantes. 2 se destacaron: Relic, una curiosa Vey de piel plateada, y su amiga Kaka, una alta de 40 y color crema con escamas brillantes. No puedo creerlo. Rix murmuró que su emoción apenas contenía a los humanos.
Los humanos reales estarán aquí con nosotros. El mandil de Tax hizo clic pensativamente mientras ajustaba sus cuadernos de estudio. No se trata solo de conocer humanos. Sus hijos son diferentes, son impredecibles. Es por eso que son temidos en toda la galaxia. RX inclinó la cabeza confundida. Temía que fueran solo niños. ¿Qué tan peligrosos podrían ser? Antes de que Kaka pudiera responder, su mentor, el profesor Darvik, se acercó a sus extremidades con tentáculos. Saludó levemente mientras los saludaba. Veo que están hablando de nuestros nuevos invitados. Es emocionante, ¿no? Reliquias Vint, profesor. ¿Es cierto que los niños humanos son entrenados para cuestionar todo desde una edad temprana? Los ojos del profesor brillaron con diversión. De hecho, se les enseña a desafiar a la autoridad. Pensar críticamente y resolver problemas de maneras que la mayoría de las especies ni siquiera soñarían. Es lo que los hace tan formidables. El transbordador que transportaba a los estudiantes humanos estaba a punto de llegar. Los estudiantes de la universidad se estaban reuniendo en la bahía de Atraque para presenciar este momento histórico. Riggs y Kaka encontraron sus lugares entre la multitud. El aire zumbaba con anticipación. El transbordador Slick Earth apareció en el cielo, descendiendo con gracia mientras sus motores zumbaban. El corazón de Relic se aceleró. ¡Aquí vienen! La puerta del transbordador se abrió con un silbido y un grupo de niños humanos acompañados por sus maestros salió. La multitud se quedó en silencio observando a estos jóvenes. Parecían tan ordinarios, tan pequeños, pero tenían una reputación de caos y brillantez. Un niño humano, un niño con cabello negro salvaje, captó la mirada de Relic. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Asimiló todo con una curiosidad incontenible. Su nombre, ella supo más tarde, era León. Él saludó a la multitud con una sonrisa brillante, iluminando su rostro, mientras los otros estudiantes humanos lo seguían, algunos tímidos, otros luciendo igualmente curiosos. El profesor Darvik dio un paso adelante. Dirigiéndose a los profesores humanos, bienvenidos a la Universidad Galáctica, es un honor recibir a sus estudiantes para este programa. La alta y severa maestra humana asintió. Su etiqueta con el nombre decía M. Harper. Gracias, profesora. Nuestros estudiantes están ansiosos por aprender y espero que la universidad esté lista para ellos. Su tono estaba teñido de un toque de humor que RX no entendió del todo cuando terminaron las presentaciones, y los niños humanos fueron llevados a sus habitaciones. Rick Stahl era una mezcla de emoción y confusión. Parecían tan normales que los hacía diferentes. ¿Por qué tenían miedo? Kaka percibió los pensamientos de su amiga, susurró. Solo espera, verás. La noche se instaló, pero la mente de Rex se llenó de posibilidades. Estaba ansiosa por saber más sobre estos humanos peculiares, especialmente Liam, cuyos ojos brillaban con la misma curiosidad que ardía dentro de su pequeño. Sabía que su búsqueda para comprender a los niños humanos la llevaría a revelaciones mucho más lejanas, más allá de su imaginación. A la mañana siguiente, los pasillos de la Universidad Galáctica estaban llenos de charlas, mientras los estudiantes de todos los rincones de la galaxia se dirigían a las aulas. Los estudiantes humanos vestidos con sencillos uniformes de la Tierra se destacaban cuando ingresaban al salón principal, a pesar de su pequeña estatura en comparación con muchas otras especies. Su presencia era inconfundible. Relx y Kaka llegaron temprano ansiosos por ver cómo los niños humanos se adaptarían a su primer día. Cuando tomaron sus asientos en el gran salón circular, notaron a un león sentado frente a ellos que examinaba atentamente una pantalla holográfica. El profesor Darvik entró en la habitación. Su voz resonó. Bienvenidos, estudiantes. Hoy marca un momento histórico en la Universidad Galáctica. Por primera vez tenemos el privilegio de recibir estudiantes de la Tierra. Hizo un gesto hacia el grupo humano. Los conductos de energía no funcionaban bien y los controles no respondían. Ella comenzó a organizar las tareas del equipo. Lixen, ¿puedes encargarte del cableado? Gath, eres fuerte. ¿Podrías estabilizar los conductos de energía? Liam y yo intentaremos recalibrar los controles. Leon se lavó, absorbiendo silenciosamente la situación mientras el equipo seguía las instrucciones de Relic. Ella notó que Liam no había comenzado con los controles. En lugar de eso, estaba observando todo el sistema. Sus ojos iban de un mal funcionamiento a otro. Lion preguntó tratando de no sonar. Impaciente. ¿Vas a ayudar con la calibración? La miró con una
expresión pensativa en su rostro. Sí, pero algo se siente mal. No creo que el problema sean los controles. Relic parpadeó. ¿Qué quieres decir? Leon dio un paso atrás haciéndole un gesto para que lo siguiera. Mira, si arreglas los controles, se volverán a romper. Los conductos de energía están bien. Gorth hizo un buen trabajo, pero el problema es más profundo. Creo que el sistema de la nave está sobrecargado y, a menos que lo reiniciemos desde el núcleo, nada de lo que hagamos durará. Relic Liam frunció el ceño. Eso no era parte del procedimiento normal. Pero el tono de Lamb era confiado, y algo en su sugerencia la intrigó. Reiniciar el núcleo es arriesgado. Si te equivocas, podríamos desactivar todo el sistema. Liam sonrió con los ojos brillantes de emoción. Exactamente por eso, nadie pensaría en eso, pero es la única manera de arreglarlo permanentemente. Relic dudó. Cada instinto le decía que se apegara al plan, pero no podía ignorar la lógica detrás de la idea de Lamb. El problema no era solo un mal funcionamiento superficial, era sistémico más profundo, y si no lo abordaban desde el núcleo, solo estarían arreglando problemas temporales. Está bien, dijo asintiendo lentamente. Vamos a intentarlo. La cara de Liam se iluminó cuando entró en acción. Instruyó a Goreth y a Lixen que se quedaran en espera, explicando que necesitarían reiniciar el núcleo de la nave y redirigir la energía a través de una derivación de emergencia. El proceso no era convencional, y Riggs no estaba completamente seguro de que funcionara, pero la confianza de Liam era contagiosa. Mientras trabajaban juntos, Relic se sintió fascinada por el enfoque de Lamb. No solo estaba resolviendo problemas, estaba pensando más allá de los problemas inmediatos y se preguntaba por qué existían en primer lugar. En el lapso de unos pocos minutos, pasaron por alto varias capas del sistema de la nave y se sumergieron en el núcleo para ejecutar su reinicio. La simulación parpadeó por un momento. El sistema de la nave se oscureció. RX contuvo la respiración. ¿Habían tomado la decisión correcta? Luego, con un zumbido bajo, el sistema de propulsión rugió a la vida. La pantalla mostró que la nave ahora estaba completamente funcional. La energía puede hacerlo estable. Los controles respondían perfectamente. El profesor Dar observaba desde el frente de la sala y juntó sus tentáculos en señal de aprobación. Bien hecho, equipo 4. Una solución poco convencional, pero claramente efectiva. Riggs dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Liam se volvió hacia ella con una sonrisa. Te lo dije. Funcionaría. Ella rió sintiendo una extraña sensación de aceleración. No puedo creer que lo hayamos logrado. Cuando terminó la clase, el profesor Darby se dirigió al grupo. Los estudiantes humanos han demostrado algo de lo que todos podemos aprender. No solo resuelven problemas, preguntan por qué existen los problemas y desafían la estructura misma de lo que les dicen. Esta mentalidad, aunque a menudo impredecible, es lo que hace que los humanos sean tan temidos y respetados en toda la galaxia. Rish miró a Liam. Su mente daba vueltas con una comprensión recién descubierta. Las historias eran verdaderas. Los niños humanos eran temidos no por su fuerza o su tamaño, sino por sus mentes. Su capacidad de pensar de manera diferente, para ver más allá de la superficie, era un poder diferente a todo lo que la galaxia había visto cuando los estudiantes dejaron el aula. Kaka alcanzó a Rex. Pareces haber visto un fantasma. Kia Atist. Riggs sacudió la cabeza todavía procesando los eventos del día. No es un fantasma, solo creo que estoy empezando a entender por qué los humanos son tan temidos. Kaka sonrió. Te dije que no tardaría mucho. Rex observó cómo Laime y los otros niños humanos caminaban por delante. Su risa resonaba en el pasillo. La aventura apenas estaba comenzando y los humanos ya estaban cambiando la forma en que Relic veía el mundo, y no podía esperar a ver qué venía después. Los días que siguieron, solo profundizó la curiosidad de Relic sobre los humanos. Su enfoque a cada problema presentado en clase no solo era eficiente, sino innovador, a menudo cuestionando reglas y protocolos que otras especies aceptaban sin dudarlo. Los estudiantes no eran los más fuertes ni los más rápidos, pero tenían un instinto de supervivencia que iba más allá de lo físico. Estaba en su pensamiento, su creatividad. Relic se inclinó hacia Liam con más frecuencia, queriendo entender qué hacía que su mente funcionara cada vez que trabajaban juntos. Tenía una nueva perspectiva, una pregunta que ni siquiera se le había ocurrido a ella ni a los demás. Cuanto más interactuaban,
más se daba cuenta Rex de que las historias contadas sobre los humanos no eran exageradas, si acaso, subestimaban. La verdad es que durante una clase en particular, el profesor Darby presentó un nuevo ejercicio, uno que Rex había estado esperando ansiosamente, un escenario de supervivencia simulado. Los estudiantes serían arrojados a varias ubicaciones en un mundo alienígena virtual con la tarea de construir un refugio, obtener alimentos y sobrevivir contra amenazas ambientales simuladas. Era una prueba de adaptabilidad y el objetivo era ver qué especie podría durar más. Los Berry siempre habían estado orgullosos de sus habilidades de supervivencia al haber evolucionado en un planeta hostil donde los recursos eran escasos. Rex sabía que tenía una ventaja aquí, pero cuando los grupos estaban formados se encontró colocada con Liam de nuevo, el desafío duraría. Todo el día con los grupos siendo calificados por su desempeño, al final la simulación comenzó con un destello repentino, y en unos momentos, Relix y Lion se encontraron parados en medio de una densa jungla. El aire era espeso y húmedo, con el sonido de criaturas desconocidas haciendo eco en la distancia sobre ellos. El sol simulado golpeaba implacablemente proyectando largas sombras a través del follaje Relic. Inmediatamente tomó el control. Necesitamos encontrar refugio primero. Entonces podemos preocuparnos por comida y agua. Sugiero que construyamos algo usando esas hojas, grandes hojas y ramas. Allí, Liam asintió, pero parecía distraído, sus ojos escaneando los alrededores. El refugio es importante, sí, pero no vamos a durar mucho si no tenemos un plan para el agua. Necesitamos encontrar una fuente de agua. Primero. Relic frunció el ceño. Hay mucha humedad en el aire, podemos recolectarla más tarde. Ahora mismo la temperatura está bajando, el refugio debería ser nuestra prioridad. Leon sacudió su cabeza agachándose para examinar el suelo. Mira, el suelo está seco. Puede que no encontremos agua tan fácilmente como crees. Si no conseguimos agua pronto, no duraremos lo suficiente para preocuparnos por el frío. Rex estaba a punto de discutir, pero algo la detuvo. Recordó la simulación de ingeniería, cómo el pensamiento poco convencional de Lamb los había salvado. Tal vez había algo en su razonamiento aquí también. Respiró profundamente. Está bien, busquemos agua primero, pero debemos movernos rápido juntos. Se aventuraron más profundamente en la jungla, observando cuidadosamente sus alrededores. Rex se maravilló de lo tranquilo que se mantuvo Lee, incluso cuando los peligros simulados del entorno se acercaban. Cada pocos minutos escuchaban el crecimiento bajo de algún depredador invisible o el susurro de las hojas mientras las criaturas corrían a través de la maleza. Pero Liam no entró en pánico. En cambio, continuó su búsqueda de agua, guiándolos basándose en las señales sutiles de la naturaleza, siguiendo el sonido de los pájaros, el flujo del viento y los patrones en el follaje. Finalmente tropezaron con un pequeño arroyo escondido debajo de un espeso dosel de árboles. Rex estaba impresionado. ¿Cómo supiste que debías mirar aquí? Leon se encogió de hombros, llenando sus manos con agua. No lo sabía con seguridad, pero los humanos siempre han sobrevivido al comprender su entorno. No somos los más rápidos ni los más fuertes, pero nos hemos adaptado al aprender a deshacernos de la tierra. Rex consideró que los Berry siempre se habían centrado en la maestría a través del conocimiento, aprender la mejor manera de hacer las cosas y perseverar en ella. Pero los humanos parecen prosperar en la incertidumbre. Su fuerza proviene de la adaptabilidad, de no tener miedo de cuestionar el status quo. Con el agua. Problema resuelto. Los dos se pusieron a construir un refugio mientras trabajaban. Rex se encontró haciendo más preguntas sobre la cultura humana. La cultura, tratando de comprender la mentalidad que los hacía tan diferentes de las otras especies de la universidad, así que preguntó mientras unían hojas grandes para formar un techo. ¿Cómo se desarrollaron los humanos de esta manera? ¿Cómo aprendieron a sobrevivir de formas tan impredecibles? Liam se rió entre dientes mientras ataba una enredadera alrededor de una rama. Honestamente, mucho ensayo y error. Nuestro planeta Tierra es un lugar bastante caótico. El clima puede cambiar en un instante. Los animales son impredecibles y la supervivencia no está garantizada. Creo que eso nos obligó a piensa con rapidez. Nunca sabes lo que viene, así que te acostumbras a ser flexible. Relix asintió fascinada. Es muy diferente de la forma en que nos enfocamos en
dominar cada situación a través de una planificación cuidadosa y aprendizaje. Pero parece que los humanos aceptan el caos. Leon sonrió. Sí, supongo que lo hacemos. Encontramos formas de convertir los desafíos en oportunidades mientras el sol se ponía y la noche simulada descendía sobre ellos. Relix y Liam se acurrucaron dentro de su refugio. La temperatura bajó drásticamente, tal como Rix había predicho. Pero estaban preparados, el agua que habían recolectado antes los mantenía hidratados. Y el refugio que construyeron, aunque simple, era lo suficientemente resistente para protegerlos de los elementos. Relix miró a Liam, que estaba descansando a su lado. Sabes que no pensé que tu plan funcionaría al principio. Pensé que estabas ignorando los problemas más obvios, pero ahora veo que los humanos tienen una forma de ver las cosas. Diferente, es impresionante. León se encogió de hombros, modesto como siempre. Así es como hemos sobrevivido, pero creo que te estás subestimando. RX, tienes instintos, lo sabías. Lo que había que hacer y confiabas en tu equipo. Eso no es fácil. Rick sonrió sintiendo una calidez que no esperaba. Había comenzado este viaje pensando que los humanos eran criaturas extrañas e impredecibles, pero ahora estaba empezando a entender por qué eran temidos y respetados en toda la galaxia. Su poder no provenía de la fuerza bruta o la tecnología avanzada, provenía de su capacidad de pensar más allá de lo obvio para ver oportunidades donde otros veían obstáculos. A medida que avanzaba la noche, la mente de Relic zumbaba con nuevas ideas. Si los humanos podían adaptarse tan rápido a cualquier situación, ¿qué otras lecciones podrían enseñar? Estaba empezando a darse cuenta de que la galaxia solo había arañado la superficie del potencial humano y no podía esperar a aprender más. Los resultados de la simulación de supervivencia se anunciaron al día siguiente. A pesar del dominio histórico de Vir en tales desafíos, fueron los equipos humanos de ELE los que surgieron victoriosos. El grupo de Rick y Lion no solo había sobrevivido por más tiempo, sino que también se había enfrentado al conjunto de amenazas ambientales más impredecibles, todo mientras mantenía la calma y el enfoque estratégico. Rick estaba con sus compañeros de estudios, escuchando mientras la profesora Darve elogiaba a los estudiantes humanos por su desempeño. Mientras sus ojos escaneaban la habitación, vio a muchos de sus compañeros de otras especies intercambiando miradas desconcertadas, como si estuvieran tratando de reconciliar el comportamiento modesto de los humanos con sus resultados excepcionales. Lo hacen parecer tan fácil. Uno de los estudiantes alienígenas le susurró a otro cómo lo hacen. Es como si estuvieran hechos para el caos, fue la respuesta. Rix no pudo evitar sonreír. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de lo únicos que eran los humanos. No solo sobrevivían, sino que prosperaban frente a la incertidumbre. Algo que la mayoría de las especies en la galaxia no estaban equipadas para manejar, mientras que otros buscaban el control y el orden. Los humanos eran fuertes e impredecibles. Después de que se anunciaron los resultados, los estudiantes tuvieron un breve descanso antes de la siguiente clase. Rix se acercó a Lion, que estaba de pie junto a la ventana mirando la vista expansiva del lienzo. «¿Sabes qué comenzó? Te estás volviendo un poco misterioso para el resto de la galaxia». Leon se volvió hacia ella y levantó una ceja. «¿Un misterio? Solo soy un tipo al que le gusta resolver problemas». Relic se rió entre dientes. «Quizás para ti, pero para todos los demás, los humanos son un enigma. Hemos estudiado tantas especies, pero ninguna es como tú. Eres impredecible, adaptable y te enfrentas a los desafíos de maneras que nadie espera». Leon se rascó la nuca y se mostró un poco avergonzado. «Creo que es solo que hemos tenido que aprender a lidiar con muchas cosas aleatorias en la Tierra. No tenemos el lujo de saber qué va a pasar, así que nos hemos vuelto buenos en seguir adelante con los golpes». Relic asintió pensativamente. «Eso es lo que quiero decir. La mayoría de las especies han evolucionado en entornos donde podían controlar o predecir las cosas hasta cierto punto, pero los humanos prosperaron en el caos. Es por eso que muchos de nosotros estamos fascinados y, bueno, un poco asustados de tu especie». La expresión de Lion cambió y parecía estar considerando sus palabras más seriamente ahora. «Fried, supongo que he escuchado eso antes, pero es extraño pensar que asustamos a las personas solo por ser nosotros. No es miedo en el sentido tradicional». Rix aclaró que es más como asombro. «No dependes de ninguna fuerza o habilidad en particular. No eres la especie más fuerte, ni la más inteligente,
ni la más avanzada tecnológicamente, pero encuentras una manera de sobrevivir. Y no solo eso, sobresale. Hace que la galaxia se pregunte qué podrían lograr los humanos si realmente empujaran sus límites. Am se encogió de hombros. Tal vez es para eso que estamos aquí para averiguarlo. Antes de que Riggs pudiera responder, su conversación fue interrumpida por la llegada de un grupo de estudiantes alienígenas. Uno de ellos, el alto e imponente Dran llamado KSH, se acercó a Liam con una expresión determinada en su rostro. Los Dran eran conocidos por su destreza física y naturaleza competitiva, y KSH tenía reputación de ser uno de los guerreros más hábiles de la academia. Human K comenzó con su voz profunda y resonante. Te he estado observando. Has demostrado tu valía en las simulaciones, pero esos eran entornos controlados. Quiero ver de qué eres capaz en una prueba real de fuerza. Lion Blink claramente fue tomado por sorpresa. ¿Qué tipo de prueba estamos haciendo? Hablando sobre el duelo, dijo K cruzando los brazos sin armas. Solo combate cuerpo a cuerpo. Quiero saber cómo le va a un humano contra un Dran. Rick sigiló una oleada de preocupación. Sabía que los Dran estaban entre las especies más fuertes de la galaxia, y sus duelos a menudo eran brutales, mientras que los humanos eran conocidos por su adaptabilidad. Este era un desafío que jugaba con las fortalezas de los Dran. Liam, aunque capaz en muchos sentidos, no estaba hecho para el combate físico crudo antes de que ella pudiera intervenir. Lime se rascó la barbilla pensativamente. Un duelo. Ja, realmente no soy del tipo luchador, pero supongo que puedo intentarlo. Relix, sus ojos se abrieron de par en par. Liam, ¿estás seguro? Las instrucciones están bien, no son exactamente suaves cuando se trata de peleas. Liam sonrió tranquilizadoramente. No te preocupes, Relic, estaré bien, es solo un desafío amistoso, ¿cierto? KSH sonrió, sus dientes afilados brillando amigablemente. ¿Sí? Pero no esperes que retenga a P. Los estudiantes se reunieron alrededor mientras los dos combatientes se abrían paso. En el área de duelo designada, Rick se paró con los demás. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Sabía que los humanos tenían una reputación de resiliencia, pero no estaba segura de cómo se traduciría eso en una pelea contra un Dran. El duelo comenzó con KSH, tomando la iniciativa, lanzándose hacia Liam con una velocidad y fuerza increíbles. El enorme cuerpo del Dran se movió con una agilidad sorprendente. Sus puños apuntaron directamente a la sección media de Liam, pero para sorpresa de todos, Liam no intentó igualar la fuerza de K. En lugar de eso, esquivó el ataque con un movimiento fluido, usando el propio impulso del Dran contra él. A medida que avanzaba el duelo, quedó claro que Leon no dependía de la fuerza bruta. Estaba usando la estrategia, anticipando los movimientos de K y manteniéndose un paso adelante, mientras el Dran se movía con poder y precisión. Lam evadió, desvió y redirigió la energía de cada golpe. Relix observó con asombro que no era que Liam fuera más fuerte, no era así, pero estaba usando su intelecto y adaptabilidad para superar en maniobras a KSH, convirtiendo lo que debería haber sido una pelea unilateral en un concurso de ingenio y estrategia. Los otros estudiantes murmuraron con asombro al darse cuenta de lo que estaba sucediendo al final del duelo. KSH estaba jadeando pesadamente. Su rostro era una mezcla de frustración y respeto a regañadientes. Liam, aunque cansado, permaneció relativamente ileso. Lo reconozco, dijo K respirando con dificultad. Eres diferente de lo que esperaba. Liam le ofreció una mano para ayudarlo a levantarse. Te lo dije, los humanos no somos realmente del tipo que lucha. Pero sabemos cómo sobrevivir mientras la multitud se dispersaba. Rick se acercó a Leon. Su mente corría con nuevos pensamientos. Los humanos no solo eran físicamente adaptables, eran mentalmente ágiles, capaces de convertir incluso sus debilidades en fortalezas. Este duelo había demostrado que lo hiciste de nuevo, dijo Rick, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Encontraste una manera de ganar sin depender de la fuerza. Liam sonrió. Es lo que hacemos.
no siempre tenemos la ventaja, así que nos las arreglamos con lo que tenemos. Relx lo miró con un nuevo respeto. La galaxia apenas había arañado la superficie de lo que los humanos eran capaces de hacer y ella estaba empezando a ver por qué eran temidos y admirados. Eran una especie que desafiaba las expectativas y Rix no pudo evitar sentir que la galaxia estaba a punto de descubrir algo increíble sobre ellos. Las palabras de León resonaron en su mente. Sabemos cómo sobrevivir, pero era más que eso. Los humanos sabían cómo prosperar, incluso frente a probabilidades abrumadoras, y Rix no podía esperar a ver qué lograrían a continuación los días posteriores al duelo de Liam con KSH. Vieron un cambio notable en la academia. La noticia de la victoria poco convencional de los humanos se extendió rápidamente, provocando más conversaciones y debates entre los estudiantes alienígenas. Muchos tenían curiosidad por lo que hacía que los humanos fueran tan resistentes, tan impredecibles. Rick se sorprendió más atraída por el misterio con cada día que pasaba. Ya había estado fascinada por los adultos de este discurso, pero algo más permanecía en sus pensamientos. Los niños humanos, se susurraban en toda la galaxia con historias de su energía rebelde y curiosidad ilimitada. A veces incluso se los mencionaba como terrores en el entrenamiento, y sin embargo, nadie había entendido completamente por qué Rix decidió que era hora de obtener algunas respuestas. Se acercó a León una tarde. Después de que terminaron sus clases, estaba jugando con un pequeño dron en el taller de tecnología de la academia, su enfoque inquebrantable, mientras hacía ajustes minuciosos a su circuito. Lim Rix comenzó a apoyarse contra el banco de trabajo. He estado pensando que hemos visto lo que los humanos adultos pueden hacer, pero ¿qué pasa con tus jóvenes? Hay mucha especulación, pero nadie sabe realmente por qué los niños humanos son tan temidos. ¿Por qué Am? Levantó la vista de su trabajo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Los niños, sí, lo entendemos mucho. Las especies alienígenas tienden a pensar que somos una especie de pesadilla para criar. Rix se rió entre dientes por lo que he escuchado. Suena así, pero hay más, ¿no es así? ¿Por qué los niños humanos son vistos como tan desafiantes? Liam se reclinó en su silla cruzando los brazos mientras consideraba. Su pregunta no es que nazcamos con alguna habilidad innata para causar problemas. Bueno, tal vez un poco de eso, pero lo que realmente hace que los niños humanos se destaquen es cómo aprenden. Son como esponjas, absorbiendo constantemente todo lo que los rodea y son valientes dispuestos a probar cualquier cosa, incluso si parece imposible. Relx asintió pensativamente. Eso tiene sentido. Pero ¿qué pasa con el peligro que otras especies afirman, que los niños humanos son impredecibles, que hacen cosas sin comprender completamente las consecuencias? Leon se encogió de hombros. Son niños. No se supone que entiendan todo de inmediato, pero eso es lo que pasa. Los humanos no protegen a sus crías como lo hacen otras especies. Los dejamos explorar. Los dejamos cometer errores. Así es como aprenden a adaptarse cuando son adultos. Ya han enfrentado innumerables desafíos, grandes y pequeños. Rix se sintió intrigada por esta filosofía. Mientras que la mayoría de las especies en la galaxia buscaban proteger a sus crías del daño, los humanos parecen tomar el enfoque opuesto, dejando que sus hijos experimenten el caos mundial y todo desde una edad temprana. ¿Crees que es por eso que los niños humanos son tan temidos? RX preguntó porque están expuestos a una edad más temprana. Liam asintió lentamente. Eso es parte de eso. Pero también está el hecho de que no se dan por vencidos fácilmente. Incluso cuando son niños, seguirán intentándolo. Seguirán presionando hasta que descubran algo. Ese tipo de determinación puede ser inquietante para otras especies, especialmente para aquellos que valoran el orden y la previsibilidad antes de que Relix pudiera responder. El intercomunicador de la academia cobró vida anunciando una visita inesperada. Al campus, un grupo de niños humanos de una colonia cercana llegaban para un programa de intercambio cultural. El momento no podría haber sido más perfecto. Supongo que podrás verlos por ti mismo, dijo Liam sonriendo. Esto debería ser interesante al día siguiente. Los
Niños humanos llegaron a la academia. Un grupo de 10 niños y niñas de edades comprendidas entre 7 y 12 eran enérgicos, conversadores y completamente indiferentes a la grandeza de la institución alienígena, mientras los estudiantes alienígenas los observaban con cautelosa curiosidad. Los niños se movían por los pasillos de la academia con la confianza de exploradores, embarcándose en una nueva aventura. Relix observó desde la distancia cómo los niños interactuaban con los estudiantes alienígenas y hacían preguntas, hurgaban en los aparatos y participaban con entusiasmo en demostraciones de tecnología avanzada. Su entusiasmo era contagioso, pero lo que más impactó a Rix fue lo poco temerosos que estaban donde otras especies podrían dudar. Los niños humanos se lanzaron de cabeza ansioso por aprender y experimentar en un punto. Una demostración de una plataforma antigravedad funcionó mal, enviando a uno de los niños, un niño llamado Alex T. Omling, al aire. Jadeos de alarma resonaron por la habitación, pero antes de que ninguno de los instructores pudiera reaccionar, Alex giró su cuerpo en el aire y aterrizó de pie con una sonrisa triunfante, riendo como si todo hubiera sido un juego. Los estudiantes alienígenas estaban atónitos. Rix se acercó a Liam, que había estado observando la escena, desarrollarse con una sonrisa cómplice. Esta es la razón por la que tienen miedo, ¿no es así? No tienen miedo al peligro, lo aceptan. Lama sintió. No ven el peligro como lo hacen otras especies, es solo parte del proceso de aprendizaje, y por eso crecen más fuertes, más adaptables. La mente de Rex corrió mientras comenzaba a reconstruir lo que había aprendido la galaxia. Siempre había visto a los humanos como una especie extraña, impredecible. Pero ahora entendía por qué no era solo su fuerza o su intelecto. Lo que los diferenciaba era su voluntad de enfrentar lo desconocido, cometer errores, seguir adelante incluso cuando las probabilidades estaban en su contra, y esa voluntad comenzó desde el momento en que nacieron. A medida que avanzaba el día, los niños humanos continuaron explorando la academia. Su curiosidad los llevó a cada rincón de la vasta institución. Los estudiantes alienígenas, que alguna vez dudaron en acercarse a ellos, comenzaron a unirse fascinados por la forma en que los niños interactuaban con su entorno. No eran imprudentes, como algunos han temido, simplemente no tenían miedo de intentarlo al final del día. Rix sintió como si hubiera descubierto un secreto sobre la humanidad, uno que había estado oculto a simple vista todo el tiempo. Los humanos eran temidos no porque fueran peligrosos, sino porque se negaban a ser limitados por el miedo. Abrazaron lo desconocido, prosperaron en el caos y enseñaron a sus hijos a hacer lo mismo. Mientras ella estaba de pie junto a la entrada principal de la academia, ¿por qué, observando a los niños humanos prepararse para irse? Liam se unió a ella, metió la mano en los bolsillos. Entonces, ¿qué crees?, preguntó con una sonrisa juguetona en su rostro. Todavía creo que los humanos son un misterio galáctico. Rick sonrió, sus ojos llenos de un nuevo respeto por su amiga humana. Ya no eres un misterio, Cordero, eres una revelación. En las semanas que siguieron a la visita de los niños humanos, un cambio notable se extendió por toda la academia. Los estudiantes alienígenas, alguna vez escépticos de la naturaleza aparentemente caótica de la humanidad, comenzaron a adoptar un enfoque más abierto para la resolución de problemas. Dejaron de buscar el control sobre cada variable y comenzaron a aceptar la incertidumbre, encontrando fuerza en la adaptabilidad, al igual que los humanos que habían llegado a admirar. Rex, en particular, se encontró reflexionando sobre todo. Había aprendido el estilo de vida humano sin pelo. Su voluntad de aceptar desafíos no era solo una peculiaridad de la evolución, era una filosofía que tenía el potencial de remodelar la comprensión de la galaxia, de lo que significaba prosperar en un universo impredecible. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el extenso campus de la academia, Rick se sentó con Liam bajo un gran árbol, mirando las estrellas parpadear a la existencia una por una. La conversación entre ellos era tranquila y cómoda, del tipo que solo los verdaderos amigos podría compartir. ¿Crees que los humanos cambiarán la galaxia?, Rick preguntó con voz suave pero pensativa. El león la miró con una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Creo que ya lo hemos hecho. Pero no se trata de que cambiemos las cosas, se trata de ayudar a otros a ver que hay más de una forma de abordar la vida. El caos no es algo a lo que temer, es algo
a lo que abrazar. Relix asintió con la cabeza. Su corazón se hinchó con una sensación de comprensión que no había sentido antes. La humanidad no era solo otra especie en la galaxia. Eran pioneros, pioneros que vieron oportunidades donde otros solo vieron peligro a medida que la noche se profundizaba y las estrellas brillaban más. RX sabía que había aprendido algo, invaluable. La galaxia, vasta y llena de incógnitas, no era un lugar para ser domesticado, era un lugar para ser explorado, para vivir en él plenamente con todo su caos e imprevisibilidad. Y los humanos, con su curiosidad ilimitada y su espíritu indomable, le habían mostrado el camino. «Gracias, Liam», dijo en voz baja.